El tema de hoy se ha titulado La batalla interna empieza. ¿Dónde creen que empieza? En la mente, ¿no? La cual sabemos que es una guerra constante, una guerra continua, una guerra de todos los días, la cual no libramos con armas físicas, sino con armas espirituales, pero también nos permite reconocer que la victoria está o viene de parte de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre el pecado tiene fin y ese fin se llama el Señor Jesucristo. Por eso hoy vamos a enfocarnos en la mente, donde empieza esa batalla constante que muchas veces lleva a la muerte, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Esa constante guerra espiritual que se despierta en la mente todos los días, hermanos. Aquí nadie está excepto de no tener esa guerra, nadie. Todos los días libramos batallas en nuestra mente. Todos los días nos levantamos pensando o en situaciones con dificultad, ¿no? Todos tenemos necesidad de algo, pero las cosas son más llevaderas cuando el Señor Jesucristo está con nosotros, está en nuestras vidas. Entonces, esa constante batalla que lleva a la muerte, en el nombre de Jesús la venció el Señor. ¿Cuántos lo creemos? ¿Quién vive? A su nombre, a su pueblo. Acompáñame a leer la palabra de Dios en la epístola de los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a estar enfocados acá en este versículo. La metáfora de un yelmo sugiere que es algo designado para proteger la mente, la inteligencia, nuestra cabeza, nuestro cerebro, la habilidad de pensar y razonar. ¿Qué nos invita el Señor ahí en su palabra? Que usemos ¿qué? El yelmo que protege nuestra mente. Ese yelmo puede mantener nuestro pensamiento cuerdo y preservarnos de la confusión mental, de la oscuridad, de las tinieblas, de toda acechanza del enemigo. Ese yelmo es tan importante. Vestirnos de la armadura del Señor Jesucristo es tan necesario, hermanos. No es una opción. Es necesario. Un soldado sale a la guerra sin su uniforme, sin sus implementos, ¿no, verdad? Tiene que ir con todos los implementos, o si no, ¿qué pasa? Lo van a acabar, ¿verdad? Y es terrible entregar la mente al diablo, hermanos. Es terrible. Y a veces es a eso a lo que nos dedicamos, a entregar nuestra mente, a tener ¿qué? Malos pensamientos. Y es el enemigo lanzando una cantidad de dardos todo el tiempo. Malos pensamientos, pero la palabra nos enseña que debemos llevarlos cautivos, ¿a dónde? A Cristo. Debemos llevarlos cautivos al Señor Jesucristo, especialmente cuando se trata de la mente de un cristiano, vienen demasiados dardos, todo el tiempo. Y yo quiero que sepas que desde el principio el enemigo espiritual quiere controlar nuestra mente. Él desde siempre ha querido controlar nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. No sé si les ha pasado que cuando uno tiene dolor, está pensando en algo, muchas veces le da a uno dolor de cabeza. Y todo eso genera enfermedades, ¿verdad? A raíz de todo eso nos enfermamos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere dañarnos, quiere enfermarnos, quiere destruirnos. Él puede influir en nuestra mente, sí, todo el tiempo. Él puede infiltrarse en ella. ¿Ustedes qué creen? Todo el tiempo se infiltra en nuestra mente. Él puede infiltrar sus malas intenciones en la mente de cada uno de nosotros. Lo puede hacer. Todo el tiempo lo hace. Es su único trabajo.
dañar nuestra mente. Es su único deseo, dañar nuestro corazón. Es su único rol en la existencia de cada uno de nosotros, destruir nuestras vidas. Ese es el rol del enemigo, destruir. Y esto se centra en la capacidad para controlar o influir en la mente de cada uno de nosotros. ¿Ustedes sabían que nuestra mente es el área de batalla más profunda, más intensa? Es allí donde tenemos batallas espirituales en todo momento, porque donde tú pones tu mente, allí es donde tú vas. ¿No les pasa? ¿Ustedes piensan algo? Aún en las redes, no sé si les ha pasado. Ustedes a veces están pensando en algo o ven un video y se quedan detenidamente viéndolo, ¿y qué pasa? Empiezan a salir muchos videos relacionados a lo que tú ya viste. ¿Y quién es ese? El enemigo trabajando en nuestra mente, lanzándonos dardos. Porque donde pones tu mente, ahí irás. ¿Dónde ponemos nuestra mente? ¿Dónde está nuestra mente? Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Ustedes creen que es así? Así como tenemos nuestro pensamiento, lo que estamos pensando, lo que hay en nuestro corazón, así somos nosotros. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy queremos hablar del poder de la mente y de esa intensa batalla espiritual que libramos todos los días por tratar de controlarla. Todos los días tenemos esa lucha y hemos estado durante este mes viendo toda la armadura de Cristo en Efesios capítulo 6 y vemos cómo el yelmo de la salvación, que es el quinto de los 6 artículos principales de la armadura, el cual protege nuestra mente, es supremamente necesario, así como los otros, de usarlo, no dejarlo aparte. ¿Ustedes ven que el soldado quizás se va a la guerra sin su casco? Tiene que ir con el casco. Tiene que ir con todas sus armas para poder, ¿qué? Ser protegido. Pablo está usando al soldado romano para mostrarnos cómo se vestían ellos y de qué manera utilizaban esta armadura. Y las cosas que vemos acá es cómo debemos vestirnos y por qué debemos tomar esa armadura, por qué debemos tomar ese yelmo para la batalla, a fin de ¿qué? A fin de permanecer, a fin de ser libres ante el sinfín de ataques del enemigo, porque todo el tiempo el enemigo va a querer destruirnos, pero si nosotros hacemos caso, obedecemos a la palabra y usamos la armadura del Señor Jesucristo, muy posiblemente, hermanos, vamos a ser librados de esa guerra espiritual constante que tenemos. ¿Cuántos lo creemos? Y cuando tú te preguntas, ¿cuándo es el día malo? ¿Ustedes qué creen cuándo es el día malo? Pasamos situaciones difíciles, es cuando el enemigo nos está atacando y el enemigo descansa. No, nosotros somos los que nos ponemos a descansar, no velamos, no oramos y permitimos que el enemigo venga a nosotros con acechanzas todo el tiempo. En el día malo, cuando nos ataca el enemigo, tenemos que ser capaces de mantenernos totalmente firmes, porque no podemos dejarnos vencer. El Señor ya nos dio esa libertad, el Señor ya nos dio esa victoria y por eso debemos ponernos la verdad, vivir en la verdad, sumergirnos en la verdad, pero también nos debemos poner la justicia, vivir la justicia, sumergirnos en la justicia, pero también nos debemos poner la paz y vivir la paz y sumergirnos en la paz, y así con cada cualidad que tiene que ver con la armadura del Señor Jesucristo. Tenemos que vivir esa armadura. Toma la fe,
póntela, ponte esa fe. A veces no creemos en que el Señor puede librar todas esas batallas que estamos pasando. A veces no tenemos la fe suficiente para creer que el Señor puede sacar a nuestra familia de ese pozo cenagoso en el cual se encuentra. A veces no creemos que el Señor nos puede dar toda la provisión que necesitamos. Y necesitamos armarnos de fe, pero también necesitamos sostenernos con el escudo y dejar que cada uno de ellos haga en nuestras vidas lo que tiene que hacer. Pero hoy estamos enfocados en el yelmo y el Señor nos dice esta mañana, toma el yelmo. ¿El yelmo de la qué? De la salvación. ¿Será necesaria la salvación en nuestras vidas? Totalmente necesaria, porque hay una guerra en marcha y el enemigo quiere controlar nuestra mente en todo momento. Pero cuando llega ese bombardeo, ¿qué pasa? Nos ponemos ese yelmo. El yelmo es para tenerlo todos los días. Esa armadura es para vestirla en todo momento, porque ¿qué pasa? El yelmo de un soldado protege la cabeza físicamente, pero el yelmo de los hijos de Dios, ¿qué protegen? Nos protegen de los ataques espirituales que vienen a la mente en todo momento. Y como vienen en todo momento, ¿qué debemos hacer? Tener el yelmo de la salvación puesto. No es una opción. Es necesario utilizar ese yelmo. El yelmo de la salvación siempre va a estar ahí para protegernos. Y esto se debe a que en la batalla entre el infierno y el cielo hay alguien que quiere controlar nuestra mente. Nos controla a ti, nos controla a dónde vamos, lo que decimos. Y sabemos que a donde vaya nuestra mente, ahí iremos. Por eso tenemos que llenar nuestra mente ¿de qué? De la palabra, de la sabiduría. Así que esto es lo primero que debemos hacer sobre el yelmo de la salvación. La salvación no es solo ir al cielo. Y muchas veces la gente se conforma ¿con qué? Con hacer una oración de fe y ya soy salvo en el nombre de Jesús. El ser salvo implica muchísimas cosas y es no apartarnos. La salvación no solo se refiere a esa persona que acepte a Jesucristo, sino que lo viva, que lo sienta, que camine con Él, que camine para Él, que le sirva a Él, que en todo momento busque estar en su presencia. Hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez estamos más a las acechanzas del enemigo. No sé, los que estamos ayunando estos días que iniciamos el ayuno de Daniel, han venido pruebas tremendas, han venido dificultades, enfermedad, muchas situaciones. ¿Pero es hora de rendirnos? No, es hora de ponernos la armadura del Señor y seguir. Vamos a estar, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a estar en una guerra constante. Pero ¿qué nos dijo el Señor en su palabra? Que Él estaría con nosotros, que siempre estaría con nosotros. Vemos que la palabra traducida como salvación también se refiere a la obra continua de Dios en nuestras vidas, en rescatarnos, en librarnos, en redimirnos con su gran poder. Es una obra continua. El Señor también trabaja constantemente, Él no descansa, dice su palabra, que no duerme el que nos cuida. ¿Por qué será? Imagínense al Señor dormido. ¿Quién nos libraría de los ataques del enemigo? Él es el que está ahí librándonos en todo momento. Y en Efesios, Pablo le está diciendo a los creyentes, personas salvadas, que tomen su salvación para proteger sus mentes. Y no se está refiriendo a nuestra recepción inicial, sino al perdón de pecados, al aprender a perdonar, a nuestra entrada al cielo, al poder estar allí sentados un día con Él.
Pero para eso no solo podemos hacer la oración, sino que tener una vida constante de oración, de ayuno, de escudriñar la palabra, de no dejar de congregarnos, de estar firmes en la roca. Y vemos que con demasiada frecuencia los cristianos ven la salvación como ese momento de fe, solo ese momento de fe. Y ya, todos piensan que ya logramos la salvación que nos va a llevar al cielo. Y la salvación ocurre en ese momento de fe, cuando yo realmente decido creer en el Señor y que Él perdonó mis pecados y que Él limpió mis pecados y me restauró, que también me permite entender que me amó tanto que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos recibir esa salvación y poder caminar a Él y con Él hacia esa vida eterna. Pero eso es solo el resultado inicial de la salvación. La salvación es un proceso continuo. La justificación viene después. Es la eliminación de la pena de los pecados y Dios concede la justicia a todos sus hijos. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Él, de Dios en Él. Vemos que el resultado inicial de la salvación es la justicia. Es la justicia. Ahí nos dice la palabra, para que nosotros fuésemos hechos justos. El resultado de lo que trae la salvación es la justicia. La eliminación de la pena de todos los pecados que nosotros cargábamos encima. El Señor es maravilloso, ¿no? Todos esos regalos que nos hace. Pero vemos que ese proceso continuo y ese resultado de la salvación es la santificación, es la transformación continua de nuestras vidas. Necesitamos ser renovados día a día. Así como sus misericordias son nuevas cada mañana, nuestros pensamientos también deben ser renovados cada día. En el nombre de Jesús, debemos entregar nuestras vidas cada día al Señor. ¿Cómo nos va cuando nos levantamos sin el Señor Jesucristo? Cuando lo primero que buscamos son otras cosas que no a Él. ¿Cómo nos va? Mal, ¿verdad? Necesitamos buscar al Señor. Y vemos que en ese proceso de santificación, donde se libra esa batalla espiritual que tenemos, viene algo muy importante que es la glorificación. El resultado de la salvación y la justificación es la glorificación. Y vamos a ver por qué. En Romanos 8, 29 al 30 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, van de la mano. Salvación. ¿Cuál más? Justificación y glorificación. Son totalmente importantes en la vida del cristiano. El proceso continuo nos debe llevar a vivir estas 3 etapas en nuestras vidas, en no quedarnos ahí estancados en ya acepté a Cristo en mi corazón y esto es suficiente. No, yo debo tener un proceso. Y esto no se trata de que después de esto presionemos el botón y ya desaparecieron todos los problemas de nuestras vidas. No se trata de eso, hermanos. Se trata de ganar la lucha constante. ¿Qué dijo Pablo en la palabra de Dios antes de morir? Que él había ganado ¿qué? La batalla. ¿Y cómo fue la vida esos últimos años de Pablo? Desde que conoció al Señor Jesucristo, ¿cómo fue? Se enfrentó a un sinfín de problemas, de situaciones, de persecución, de daños.
tenía las comodidades que quizás nosotros tenemos. ¿Y cómo vivía? Vivía para el Señor. Amaba al Señor, le daba gloria al Señor. Aún en medio de las dificultades, adoraba al Señor. ¿Por qué? Porque sabía que nuestra guerra y nuestra lucha era momentánea. Que esa leve tribulación momentánea la vamos a tener todos aquí en la tierra. Pero cuando estemos con el Señor, ¿de qué gozaremos? De una vida eterna llena de muchos privilegios, que si yo creo que todos entendieran esos privilegios que tenemos con el Señor, iríamos corriendo todos tras de Él a buscarlo, a entregarle nuestras cargas, a entregarle nuestras familias, a entregarle nuestros corazones sin poner barreras, porque a veces ponemos condiciones para ir a poner nuestra vida delante de los pies del Señor. Todo sería mejor si entendiéramos que con Él tenemos todas las coronas que no imaginamos. Tenemos corona de vida y sabemos que la vida con Él es vida eterna. Entonces no se trata de ganar nada, es el resultado natural cuando el poder de Dios ilumina nuestras vidas. Y esto, hermanos, se notará. Cuando empezamos a vivir con el Señor, se empieza a evidenciar los frutos, ¿verdad? Se empiezan a evidenciar esos frutos. Él es un Dios grande, poderoso, radical. Es un Dios que así como nos ama, también nos exhorta. Así como nos ama, también es fuego consumidor. Y por eso es necesario que nos vistamos con esa armadura, que nos pongamos ese yelmo de salvación que cubre nuestra mente de todos los ataques del enemigo. Es necesario. A veces conocí a alguien que le gustaba comprar como, o no sé de dónde lo sacaba, tenía como uniformes de la armada y eso, y los tenía como exhibidos, colgados. Y yo decía, Dios, muchas veces nos pasa hacia nosotros. Tenemos la armadura exhibida ¿dónde? En la palabra, pero no la usamos como debiéramos usarla. Cuando sabemos que nuestra vida tiene este proceso de transformación, se empieza a notar, porque nuestra vida empieza a ser renovada, empieza a tener una diferente forma de pensar, una nueva perspectiva, ¿verdad? Cuando caminamos con el Señor. Y es el fruto que surge naturalmente cuando Dios toma el control de nuestra mente y de nuestra vida. Por eso Pablo les dice a los salvos, tomen su salvación. Se refiere a su santificación, se refiere a esa parte de su salvación que es totalmente transformada continuamente en la vida, porque esa parte de su salvación es el área donde el enemigo quiere tocar. ¿Para qué? Para destruir, donde el enemigo se enfoca para atacar. El cerebro, ¿qué hace? Mandar información, ¿verdad?, al resto del cuerpo. ¿Qué es lo que quiere atacar el enemigo? La mente, para dañarnos, para que pensemos mal. El enemigo puede cambiar el hecho de que hayas sido justificado. Él lo puede hacer. Si eres verdaderamente salvo, eres salvo para siempre, hermanos. Por eso tenemos que vivir para el Señor. Si eres verdaderamente salvo, entonces no puede cambiar el hecho de que tú seas glorificado y de que lo glorifiques a Él. Él no puede cambiar eso, pero sí puede hacer algo, hermanos, hacer que destruyas tu propia vida en el lugar de ser transformado. Eso sí lo puede hacer. Cuando no le permitimos el paso, cuando no lo dejamos entrar, cuando no dejamos que Él entre y santifique nuestras vidas. Y no solo puede hacer que destruyas tu propia vida, sino te puede usar para dañar.
¿Y a quiénes dañamos primeramente? ¿O a quiénes destruimos primeramente? A los de nuestra casa, ¿verdad? Y qué doloroso esto. Pero hermanos, en el nombre de Jesús, con que una sola persona tenga el casco de la salvación en su casa, yo sé que Dios puede obrar allí. Yo sé que Dios puede hacer algo poderoso allí. En toda nuestra casa, en toda nuestra familia, Él puede tocar. Él puede poner y renovar las mentes en el nombre de Jesús. Mentes para Cristo, y para mantenernos firme contra el plan del enemigo debemos traer esa paz del Señor a nuestras vidas. Tenemos que proteger nuestra mente con la salvación, y para eso debemos no dejar que lo que el enemigo está haciendo siga golpeando, porque esos ataques duelen, esos malos pensamientos duelen, y los malos actos, porque el mal pensamiento ¿a qué me lleva? A obrar mal. Todo esto duele, pero si usamos la salvación para bloquear lo que no queremos en nuestra mente y la usamos para dirigir nuestra mente, para enfocar nuestra mente, para proteger nuestra mente, ¿qué va a pasar? Vamos a estar salvos, hermanos, vamos a ser salvos. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, así anden en Él. De la misma manera que recibieron a Cristo, continúen andando. O sea, ordenen sus vidas, ordenen sus pasos, consideren el papel tan importante que juega tu mente en la batalla espiritual. Tu mente es el centro de control para tus decisiones, para tus emociones, para tu dirección. Determinan para dónde vamos. Allí donde pones tu mente, ahí irás. ¿Por qué terminamos en los peores lugares? Porque muchas veces lo premeditamos, lo pensamos. Todo el tiempo estamos pensando. La mente es un campo de batalla totalmente grande, hermanos. Pero Dios nos librará de todas ellas. Necesitamos tener esto muy en claro. Donde pones tu mente es donde vas. ¿Dónde vas a poner tu mente? ¿Dónde vas a poner tu mente? ¿No están acá? ¿Dónde vamos a poner la mente? En el Señor Jesucristo, ¿verdad? En la palabra. Pero piensa por un segundo en cuán abarcador es el papel de la mente en la batalla espiritual. Y repasemos algo muy importante que hemos estado viendo durante este mes, y es los artículos de la armadura y la séptima área, que es donde se libra esa batalla. Y vamos a ver cuán crítico es el papel que juega la mente. En Efesios capítulo 6, versículo 1, nos recomienda vivir en la verdad. Es una disfunción ¿de qué? De la mente. Vivir en la verdad es una función de la mente. Pero también nos dice que vivir en justicia es una elección de la mente. También es una elección de la mente. Vivir en paz es una función de la mente. Mantener la fe es una elección de la mente. Hablamos de aplicar la salvación a la mente, de usar la espada del Espíritu. Todo esto comienza en la mente. Y la séptima es donde se va a librar la batalla, y es la oración. ¿Y dónde comienza? En la mente. Porque si yo pienso, hoy voy a levantarme a orar, y lo hago, ¿qué está pasando? Que estoy obedeciendo a lo que la mente dijo, a lo que la mente pensó. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra mente. Tenemos el llamado a esa renovación continua, a renovar nuestra mente. El creyente debe tomarse el tiempo para someterse a Dios, para someter la mente a la palabra y al Espíritu de Dios.
En todo momento, esa renovación es un evento único, hermanos. Es un momento donde nos permite el Señor encontrarnos con Él y dejar que Él transforme nuestra mente a su imagen, a su semejanza. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:23, y renovad el espíritu de vuestra mente. ¿Debemos renovarlo? La palabra nos invita a renovar nuestra mente. La mente es absolutamente crucial para cada batalla espiritual y el enemigo ha logrado meterse en ella y mantenerse ahí ligado en todo momento. No sé si les pasa que a veces nos pasa todo el tiempo. Es una lucha, algo que te dice sí, algo que te dice no. Pero tú eliges. Tú sabes qué decisión tomar. Creemos que podemos pensar lo que éramos y fijar nuestra mente en lo que queramos sin ser afectados espiritualmente. Y no es así, hermanos. Podemos hacer lo que queramos, pero vamos a ser afectados espiritualmente. Por eso tenemos que tener cuidado con qué es lo que elegimos. Pero donde pones tu mente, ahí vas. ¿Qué eliges para tu vida? Lo que pones en tu mente determina tus decisiones y tus decisiones determinan si sigues a Jesús o sigues al mundo, a la carne, al enemigo. Lo que entra en tu mente importa mucho. Y el Señor quiere limpiar nuestras mentes. Por eso nos da los artículos, nos da las estrategias, los implementos para que podamos usarlos. No es porque sí, no es porque si acaso. A veces vamos en un bus, ¿les ha pasado? Viajando. ¿Y cuántas personas no les gusta ponerse el cinturón de seguridad? Eso no me va a pasar nada. Si está el cinturón de seguridad, ahí es para algo, para evitar algo. Y así nos pasa. Tenemos la armadura, pero la tenemos ahí por si acaso, porque nos creemos suficientes, creemos que vamos a poder con todo, pero no es así. Si pones tus cosas, tu mente en las cosas de la carne, vivirás conforme a la carne. Si pones tus cosas, tu mente en el espíritu, vivirás conforme al espíritu. ¿Cómo debemos poner nuestra mente? En modo espíritu, ¿verdad? Romanos 8, 5, 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si tú pones la mente en las cosas del espíritu, vivirás conforme al espíritu. Entonces es lo que tenemos que hacer para tener vida abundante y es el deseo de Dios para nuestras vidas, que pongamos nuestra mente en el Espíritu, que vivamos para Él y con Él porque Él nos ha ungido y Él está aquí con nosotros y Él va con nosotros. Y quizás a veces pensamos, pero si está conmigo, ¿cómo va a estar allá? Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él todo lo sabe. Entonces debemos creerle a Él. ¿Recuerdas, no sé, cuando veíamos en las enseñanzas de Pedro, cuando parecía que Jesús lo había llamado Satanás? ¿Recuerdan esa historia cuando Jesús lo llama Satanás? ¿Ustedes saben por qué lo llama Satanás? ¿Recuerdan? En Marcos capítulo 8, Jesús y sus discípulos estaban en Cesarea de Filipo. Y allí les explicaba que había llegado el momento de ser rechazado. Él les estaba contando allí lo que iba a acontecer, que iba a ser arrestado, que iba a ser asesinado, que iba a ser vituperado.
allí en ese momento les estaba contando que después de 3 días iba a resucitar de entre los muertos. Y él dijo claramente, les estaba dando la enseñanza a ellos claramente para que entendieran lo que iba a acontecer en esa noche, en ese momento. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Tomó esa parte, lo tomó aparte y le empezó a decir que estuviera ¿qué? Tranquilo, empezó como a reprender, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice el versículo 33, pero él volviéndose y viendo a sus discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no estás poniendo tu mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de hombres. Entonces ahora Jesús realmente estaba llamando a Pedro Satanás, pero estaba claramente insinuando que Satanás era Pedro, no. Que quien estaba dentro de Pedro era Satanás, que el que estaba allí hablando era Satanás, que el que estaba metido en la mente de Pedro era Satanás. Entonces el Señor le hizo ese llamado, quítate de aquí, Satanás. Pero no era porque él fuera Satanás, porque Pedro no estaba poniendo sus cosas en la mente de Dios, sino estaba dejando que el enemigo obrara en su mente, que el enemigo tomara el poder en su mente, y por eso estaba hablando este tipo de cosas. Entonces sabemos que si ponemos nosotros la vida, nuestra mente en las manos de Satanás, vamos a empezar a orar de esa misma manera. Si le pudo pasar al apóstol Pedro, ¿cuánto más a nosotros que estamos aquí en una lucha constante y no somos exentos de todo lo que pasa, de todas las batallas que tenemos a diario? Debemos darnos cuenta que esa batalla por nuestra mente puede ser la batalla espiritual más grande que nosotros tengamos en nuestras vidas. Y es una batalla que debemos ganar porque el Señor ya nos dio la victoria. Él ya venció. Debemos tomar la decisión y debemos tomar esa decisión la cantidad de veces que sea necesaria, no 100 de veces al día, sino miles y miles y miles de veces, de luchar. Es crucial que aprendamos a proteger nuestra mente ¿con qué? Con la palabra, con la salvación, con ese yelmo que el Señor nos dejó. Si alguna vez esperamos ganar la batalla espiritual por nuestra mente, debemos comenzar creyendo verdaderamente en esa afirmación. No puedo pensar más como pienso. No podemos pensar más como pensamos. Debemos cambiar nuestra manera de pensar por la manera de Dios. ¿Cómo piensa Dios? El control del Espíritu Santo sobre la mente de nosotros es tan importante porque nosotros no vamos a poder con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, quien renueva nuestra mente y nuestra manera de pensar. Cuando el Espíritu Santo controla nuestros pensamientos, ¿qué pasa? Estos se alinean a la voluntad de Dios. Estos empiezan a caminar con Dios, y la palabra lo deja claro en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos está diciendo que no nos conformemos a este siglo, que no pensemos como el mundo piensa, que no actuemos como el mundo piensa. Dejemos que Él sea transformando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras maneras de pensar, de actuar, de decidir, de hablar. ¿Cuántas veces pensamos algo y abrimos la boca solo para dañar, para destruir, para ofender? En Romanos 12:2, el Señor nos invita a que tengamos una nueva naturaleza, que renovemos nuestra mente. Nuestra salvación nos salvará de ser conformados a este mundo si nosotros se lo permitimos al Señor.
si nosotros dejamos que Él pelee la batalla. Y nuestra salvación nos transforma si nosotros hacemos la parte que debemos hacer. ¿Y cuál es esa parte? Ese proceso de santificación continuo. El dejar que el Señor obre continuamente en mi vida. El empezar a desechar todo mal pensamiento. A diario, constantemente. Todos los días quizás se vienen cosas a la mente como querer mentir, como quererle hacer daño a alguien, ofender a alguien. El hecho de criticar, de pensar mal del otro, esto nos lleva a que nuestra mente esté totalmente destruida, pero el Señor la puede hacer nueva. En 2 Corintios 10, versículo 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que tienen poder divino para destruir fortalezas. Destruimos argumentos y toda opinión altiva que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es una pelea, es una batalla, es un pensamiento a la vez, es una guerra constante. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que nuestras armas no son físicas, sino son espirituales y que debemos rendirnos a Él. Es una batalla, es un pensamiento a la vez, pero todo dedicado al Señor. Las bendiciones están, hermanos, solo que muchas veces le cerramos la puerta con nuestros pensamientos. Y vemos que la necesidad de someter los pensamientos a Cristo es necesaria todos los días. Debemos someter nuestros pensamientos al Señor para que la palabra empiece también a tocar, a transformar, a libertar, a darnos vida, a enseñarnos, a guiarnos. Pero si no dejamos que la palabra toque y renueve, nos vamos a dejar llenar de cosas que nos van a seguir dañando. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir con una mente desordenada y una mente totalmente vacía que se vuelve un campo fértil para el pecado. Un campo que lo único que quiere hacer es que perdamos todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso debemos llevar todo pensamiento cautivo al Señor Jesucristo. Llevarlo todo a Él. La mente dominada por Cristo refleja obediencia y refleja paz. Quiero que ahí donde estás te pongas de pie. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana, Padre bendito, Señor. Te doy gracias, Padre de la gloria, Señor. Reconocemos, Señor, que necesitamos tu ayuda, Señor, para ganar esa batalla mental, oh Dios. Señor, tú no creaste a tus hijos para que estuvieran atados y lisiados por miedo, por soledad, por rechazo, por falta de perdón, por lujuria, Señor, por amargura, Señor, por ansiedad, Señor, por todo aquello que baja la autoestima, por la culpa, Señor, por las inseguridades, las adicciones, Señor, por esos pensamientos suicidas, Señor, por la ira, la contienda, Señor, esos pensamientos que destruyen, Señor. Tu deseo es que vivamos libres, Señor, que libres de toda atadura, Señor, de todo daño, Señor, de todo lo que el enemigo, Señor, quiere traer a nuestras mentes, Señor. Líbranos en esa batalla constante que tenemos, Señor. Líbranos porque nosotros solos no podemos, Señor. Enséñanos a controlar, Señor, a dominar, Señor, esos pensamientos, Señor, a someterlos a ti, Padre de la gloria, Señor. Enséñanos, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, oh Dios, porque tú nos has guardado, Señor, porque tú estás para nosotros. Enséñanos a reemplazar todo pensamiento dañino con tu palabra, con tu verdad. Ayúdanos, Señor, a que vivamos tu palabra, Señor, a adoptar tu mente, Señor, a enfocar nuestra mente en las cosas de bendición para nuestras vidas, Señor.
Enséñanos, Padre de la gloria, Señor, que no luchamos, Señor, contra seres humanos, Señor, sino contra gobernadores de las tinieblas, en los lugares altos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos cites y nos llenes de fuerza para la batalla que enfrentamos cada día, Señor, para que podamos rechazar toda tentación, todo mal pensamiento, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Te necesitamos, oh Dios. El mundo necesita de ti, oh Dios. Libra nuestras mentes, Señor. Libra nuestros pensamientos, Señor, de caer en el mal, oh Dios. Líbranos en el nombre de Jesús, Señor. Fortalécenos en el Señor y danos el poder de su fuerza, Señor. Que podamos vestirnos con tu armadura, Señor, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo, Señor, porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, debemos tomar toda tu armadura, Señor, para que podamos resistir al día malo. Habiendo acabado todo esto, podamos estar firmes, Señor. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, Señor, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que podamos orar en todo tiempo, Señor, con oración, con súplica en el Espíritu, y que estemos velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, a fin de que nuestra boca sea llena de tu palabra, Señor, para que podamos dar a conocer con denuedo el ministerio, ese amor tuyo, Señor, ese evangelio, Dios, por el cual somos embajadores de ti, Señor, por el cual somos, Señor, libres. Yo te doy gracias, Padre de la gloria, Señor, porque tú has tocado nuestros corazones, porque tú has renovado nuestras mentes, porque tú nos has librado, Padre de la gloria, en todo momento, Señor. Yo te pido, Señor, en esta mañana que seas tú allí tocando, Señor, cada persona que en este momento está sufriendo, cada persona que en este momento está triste, Señor, cada persona que está pensando, Señor, en lo malo, cada persona que se levantó mal, Señor, y quizás quiere morirse, oh Dios. Toma el control allí sobre ellos, Señor. Toma el control en el nombre de Jesús. Declaramos libres a las personas que están allí sometidas bajo el diablo, bajo el poder del enemigo. Los peleamos para ti en el nombre de Jesús, Señor. Creemos que tú obras, Señor. Creemos que tú, Señor, pondrás en ellos, Señor, una mente renovada, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta mañana, oh Dios, por tu palabra, Señor, y por enseñarnos, Señor, a librarnos de esta batalla espiritual continua todos los días, Señor. Yo te doy gracias, Señor. De oración y